tengo una negación, ¿no es cierto?, que está afectando a toda la ecuación. Déjenme dar un enter aquí. Tengo una negación que está afectando a toda la ecuación, ¿no es cierto?, como ustedes lo podrán ver. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, tengo una negación que está afectando a toda la función, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una negación grande. Ahora, aquí hay dos formas de que yo pueda resolver. La primera forma en la que yo puedo resolver esto es de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner insertar. Voy a poner una nueva ecuación y voy a escribir la siguiente. Miren, si yo tengo la siguiente expresión, tengo A más B, ¿no es cierto? ¿Esto a qué es igual en teorema de Morgan? A por B negado. A por B negado. Negado por B negado, ¿no? Es así, ¿no? Ahora, si yo tengo casi lo mismo, ¿no es cierto? Pero tengo A más B más C, ¿no es cierto? Esto sería igual a decir lo siguiente. Sería igual a decir A más B más C, ¿no es cierto? Pero voy a agrupar A y voy a agrupar A más B, ¿no es cierto? A más B, agrupo y me queda así. Entonces, esto, si aplico teorema de Morgan, ¿no es cierto? Tengo que este paréntesis viene a ser mi primer término y este C mi segundo término. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Ya, esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría A más B, ¿no es cierto? A más B, eso en paréntesis, ¿verdad? Por C negado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien, por C negado. Y ahora, queriendo resolver este paréntesis de aquí adentro, me va a quedar que ese paréntesis de ahí, de adentro, va a ser igual a A por B y por C. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, aquí es B y aquí es C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que si yo tengo A más B más C, a la final el teorema de Morgan se sigue aplicando. Entonces, yo ya puedo ir a una generalización y puedo decir lo siguiente. Puedo decir que si yo tengo la siguiente ecuación, A más B más C más D, ¿no es cierto? Esto va a ser igual A por B por C y por D, cada una negada, ¿no? Cada una negada individualmente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo voy a señalar este paréntesis de aquí, lo voy a pintar. Este paréntesis de aquí voy a llamar a una variable. Este paréntesis de acá voy a llamar otra variable, ¿no es cierto? Voy a pintar de otro color. Verde esperanza. Y este paréntesis que está aquí voy a pintar de otra variable. O sea, es otro color. ¿Ya? 3 colores diferentes.
Entonces, hagan de cuenta que cada uno de estos paréntesis es una variable, ¿no es cierto? Que está negada individualmente. Entonces, f, ¿a qué me queda igual? F me queda igual. Lo voy a anotar aquí abajo. F me queda igual. Multiplicado los tres términos. Exactamente. A eso quería que ustedes lleguen a ver eso, ¿no? Espérenme un ratito. F me queda igual a los tres términos multiplicado, ¿cierto? Es decir, aquí hay un por. Aquí hay un por que no lo veo. Aquí está. Aquí hay un por y aquí hay otro por, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, miren, esta es la negación y falta la negación con la que se rompen los paréntesis. Es decir, esto viene con doble negación. ¿No es cierto? Ahí está una negación. No cogí la negación. Ya. Doble negación. Doble negación y doble negación. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Está entendido hasta ahí? La una negación es la propia la una negación es la propia ¿cómo es? Del ejercicio. Del un término, sí. Ya la una negación es la propia del ejercicio. Y la otra negación es la negación de Morgan, con la que se rompe Morgan, de la que pasamos A más B más C todo negado, a negado, B negado, C negado. Entonces me queda doble negación. Ahora, voy a anotarlo aquí. Una variable doblemente negada, ¿a qué es igual? Se elimina la negación. Sí, negado. Entonces, una variable que se niega dos veces es como más bien. Es una variable sin negar, ¿no es cierto? Es esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ahora sí voy a poner de nuevo. Tengo lo siguiente. Tengo f es igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis, a más b más c más d, cierro paréntesis, por a negado, más b más c más d negado. Más d negado. ¿Ya? Y esto voy a abrir paréntesis para que quede así. AB, ¿no es cierto? Esto está negado. AB está negado, que de una vez ya puedo romper esta negación. Me quedaría A negado más B negado, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Al romper esta partecita de aquí. Solo este paréntesis de aquí. Sí. Ya, al romper solo este paréntesis de aquí, me quedaría lo que voy a escribir aquí abajo. A negado más B negado. Correcto. ¿No es cierto? ¿Y eso qué multiplica? A C negado más D. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar A por cada uno de estos, ¿no es cierto? B por cada uno de estos, C por cada uno de estos y D por cada uno de estos. Entonces vamos a irlo haciendo. Vamos a romper estos dos paréntesis de acá, ¿no es cierto?
y me va a quedar lo siguiente. Y que después nos deja copiarle. Sí. Bueno, o ya les paso el documento de Word para que no copien, solo pónganme atención. Listo, Inge. Gracias. Muchas gracias. F es igual A por A negado. ¿A qué es igual A por A negado? La primerita, A por A negado. 0. 0. Entonces no lo anoto. Ya no anoto el 0. A por A negado es 0. Ahora, ya tengo el primero. A por A negado 0. A por B, ese sí lo anoto, AB, más A por C, AC, más A por D negado. A por D negado. A por D negado. ¿Ya? Más B por A negado. Me queda A negado B. A negado B, ¿no es cierto? Estoy aquí. B por C, me queda BC más BC. C por C, ¿no es cierto? Es lo mismo. Por lo tanto, solo es suficiente con que anote una vez. C por C es igual a C. Y la última, perdón. Estoy en B, ¿no? BC y BD negado. Ya, perdón. B, D negado. Si me equivoco, me avisan. Entonces, ahí tengo A por cada uno de estos, ¿no es cierto? Hasta el D negado. B por cada uno de estos. Me queda A negado B más B. Aquí me estoy equivocando. Más B. B por B es solamente B. Más BC y más BD negado, ¿no es cierto? Listo. Ahora vamos con la C. Más A negado C. A negado C. ¿No es cierto? Estoy en la C. C por A negado C. BC más BC más C por C, una sola C, más C por D negado es C D negado. ¿Ya? Ya terminé con la C, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. La D. D por A negado me queda más A negado D más D por B me queda BD más D por C me queda CD más D por D negado es 0, entonces ya no lo anoto. Hasta ahí queda, ¿ya? Esa es la destrucción de estos dos primeros paréntesis. Entonces, ahí abrí paréntesis y cerré paréntesis, los dos primeros paréntesis. Ahora vamos a hacer esta destrucción de acá. Entonces, abro paréntesis y voy a hacer A negado por C negado. Entonces, A negado por C negado más A negado por D. A negado por D. A negado por D. ¿No es cierto? Más B negado por C negado. Más B negado por C negado. Más B negado por D. ¿Ya? Listo. Ya destruí el segundo paréntesis y me queda una expresión bastante larga. Ahora voy a ir agrupando con la intención de que se me eliminen algunos términos. Entonces, miren, voy a señalar con amarillo los grupos que voy a agrupar. Los términos que voy a agrupar. A negado B, BC, BD, voy a agruparlos, ¿ya? Y AB también.
todo esto. ¿Ya? Y este de acá también. ¿Cuál es el término que se repite en los términos de amarillo? BC. No, La solamente B. B. La B. Solamente Ah, B. el factor común B. Solamente Factor B. común. Ajá. Ahora voy a agrupar de una vez. Ingeniero, hay una preguntita, disculpe. Dígame. Ahí, por ejemplo, donde dice ha negado B. Eso, ese término, ese no es igual a B. Ah, esto de aquí. Sí, ha negado B. Ha negado B. Más B, ¿esto? Es igual a ha negado. Solamente ha negado B. Eso no No, es no, igual no a es igual a B. No, no es igual a B. No, no es igual a B. Es diferente, no es lo mismo. porque hay un enunciado, uno de Revísele esos bien. teoremas que dice A más A negado B, que es igual a más B. Ya. Eso sí, aquí sí, eso sí se cumple aquí entre estos dos, ¿no? Pero van a darse cuenta que no lo voy a ocupar por una sola razón. Ahora, ya se van a dar cuenta. Ahora, voy a agrupar estos términos, los que estoy pintando de verde, voy a hacer otro grupo, ¿no es cierto? Y me gustaría que me digan cuál es el término que se repite en estos que estoy marcando con verde. La C. Muy bien, la C. La C. Listo, la C. Entonces, vamos a hacerlo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Hay otro CD abajo. Ingeniero, abajo, en la parte de abajo también hay una BD Ah, y un CD. Y hay otra CD también. ya, listo. Se me está olvidando de estos de acá, ¿no? Ya, y ya. Entonces van a darse cuenta algo que es, que les va a simplificar muchísimo la vida cuando tengan términos así de grandes. Entonces, primero, vamos a copiar otra vez, ¿no es cierto? F es igual, ¿no es cierto? Primero los amarillos, ¿listo? Primero los amarillos. Entonces, ya saco de una vez el factor común, es B, abro paréntesis, ¿no es cierto? Y comienzo. Del primero me queda A más A negado, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí A negado, ¿no es cierto? Estoy aquí, más factor común de este término, más 1, factor común de este término, más C, factor común de este término, más D negado, más D negado, factor común de este término, más C, ¿no es cierto? Y del último término, más D. Y cierro paréntesis, ¿no es cierto? Pongo más y voy con la parte verde, ¿no es cierto? En la parte verde se repite el C, es el factor común, por lo tanto saco C. Del primer término me queda A más, del segundo término me queda A negado. Del tercer término, de este término de aquí me queda 1 más 1 más 1. Del siguiente término me queda más D negado. Más D negado. Del siguiente término, ¿no es cierto? Que está aquí abajo, me queda más D. Más D. Y se cierra paréntesis y pongo más y copio los términos que no están pintados, ¿no es cierto? Porque son términos independientes, que no tenían cómo agruparse. Entonces, A, D negado, más A negado, D. A negado, D. ¿Ya? Cierro paréntesis y pongo más, ¿no es cierto? Estos términos de aquí, a simple vista, no se pueden simplificar. Por más de que los agrupe, no voy a poder simplificarlos, así que los voy a copiar tal cual como están.
aquí viene la magia. Hay un postulado, ¿no es cierto? Pueden revisar, por favor, el postulado número 2A más Fernando. el postulado número 2. Excelente. El postulado número 2, el que me dice que toda variable sumada el número 1, toda variable sumada el 1, a más 1, ¿no es cierto? Es igual a 1. Entonces, ¿qué tal si yo cojo y digo, a ver, no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, estos dos de aquí, A más A negado también es igual a 1, ¿no es cierto? D negado más D es igual a 1. Pero aquí les voy a proponer algo, miren. Voy a reordenar este 1, lo voy a borrar en un inicio de aquí y lo voy a poner aquí al final, con una intención, más 1. Voy a hacer que todo esto de aquí sea una sola variable. Voy a hacer un cambio de variable en mi mente, solamente en mi mente. No es algo que lo deben hacer así siempre. Solamente en mi mente, esto va a ser un cambio de variable. Vamos a ponerlo así, ya. Esto va a ser un cambio de variable, ¿no es cierto? A lo que está en este verde, ¿no es cierto? Este verde claro, le voy a llamar una variable X. Una variable X. Entonces, esta variable se suma más 1, esta variable se suma más 1, y todo este paréntesis vale 1. Por lo tanto, ¿qué es igual esto? Esto es igual, F es igual, abro paréntesis, a B, ¿no es cierto? Por 1. Más, Que es igual a D. que es igual a B, más C, y aquí ocurre lo mismo que antes, miren, más C por 1, que es igual a C, más lo que tengo aquí abajo, que lo voy a copiar. ¿Ya? Y ese es mi resultado del primer paréntesis. Y esto está multiplicando con el segundo paréntesis, que lo voy a copiar aquí. ¿Ya? Ahora, B por 1 es igual a 1, por lo tanto no hace falta ponerlo. Lo puse solo para demostrarlo, también acá, ¿no es cierto? Y miren, ya me quedó un término bastante reducido. Bastante reducido, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la multiplicación. Aquí, dentro de este paréntesis, ya no puedo hacerlo más. Acá tampoco no puedo reducir más, pero voy a multiplicar término por término. Entonces, vamos a ver qué me queda, ¿no es cierto? Me va a quedar que... Mira, aquí va a ser. Me va a quedar que F es igual. Vamos con la B. Me queda... Aunque lo haga así. Me queda A negado por B y por C negado. El primer término, ¿no? B por este término de aquí me queda esto de acá. Más, de la misma manera, voy a copiar este, lo voy a pegar aquí. Y me queda, estoy multiplicando por B, ¿no? Entonces, este término, B, multiplicado por A negado D, me queda A negado B, D. Ahora, el siguiente término, B por B negado, ¿a qué es igual B por B negado? 0. A 0. Entonces, ya no lo pongo. Si quiero, ya no lo pongo, ¿no? Para ahorrarme espacio. Entonces, ya sé que B por B negado va a ser 0. Entonces, ya no lo voy a poner. Y lo mismo la última parte. B por B negado va a ser 0. Ya no lo voy a poner. Entonces, vengo al siguiente, ¿no es cierto? En el siguiente tengo C.
Miren, aquí multiplico C por C negado, también va a ser 0. Tampoco lo voy a poner. C por A negado D, ese sí lo pongo. Porque ese no es 0. Es diferente de 0. Y aquí viene C. ¿Ya? El siguiente, C por C negado, es 0. Ya no lo pongo. El siguiente, C por B negado D, ese sí lo pongo. Entonces el último sí lo pongo. Más B, C, D. ¿Ya? Hasta ahí voy recién en el C, ¿no? Voy aquí en el C. Vamos con el A, D. Entonces vamos con el siguiente término. Entonces, el A de negado multiplicado por ese término de aquí, A por A negado, va a ser 0. Entonces, ya no lo pongo. A por A negado de acá va a ser 0. Y el D también con D negado va a ser 0. Entonces, ya no lo pongo. Acá, A D negado por B negado y por C, ese sí lo pongo. Entonces, A por B negado por B negado por C y por D negado. ¿Está bien? Por favor, me ayudan revisando que esté bien. Estoy multiplicando este término de aquí por este término de acá, ¿no? Que es A, D negado por B negado, C negado. Entonces, me queda este término. Y el último, miren, hay una multiplicación entre D negado con D. Va a ser 0. Ya no lo pongo. Ya terminé con el tercer término. Vamos con el siguiente. A negado D. Miren, aquí sí, A negado con A negado no se hace 0 porque no son complementos. Este sí se pone, entonces aquí sí voy a poner. Entonces me queda, pero no anoto los dos. Es suficiente con anotar uno. A negado por C negado, ¿no es cierto? Por C negado y por D. ¿Ya? Ya está el primero. Esto por esto, ¿no es cierto? Ahora miren, A negado por A negado y D negado por D negado, se repiten estos dos términos, están igualitos. Por lo tanto, al multiplicarse, no hace falta anotar los dos porque son términos idénticos, son términos iguales, ¿no es cierto? Entonces, hace falta solo anotar uno y ya está. ¿Ya? Siguiente, este término por este término también no se va a hacer 0, por lo tanto, sí anoto todo, ¿no es cierto? Y me queda A negado por B negado por C negado y por D, ¿no? Entonces estoy en ese término. A negado D por B negado C negado, ¿ya? Estoy en ese término. Y vamos con el último. El último es A negado D por B negado D. Entonces, la D se repite, no se hace 0, ¿no es cierto? No se hace 0, pero no hace falta anotar las dos D, ¿no? Sino solamente una vez. Entonces me queda más A negado más A negado por B negado por B negado, A negado por B negado por D, ¿ya? Entonces, ya me quedó un ejercicio, ¿no es cierto? Me quedó un ejercicio bastante reducido de lo que tenía antes, ¿no? De todo lo que tenía acá, lo reduje hasta esto. Ya no tengo que aplicar Morgan, ya apliqué todos los Morgan que necesitaba, ya no es necesario, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver qué puedo simplificar, ¿ya? Vamos a ver qué puedo simplificar. Aquí de entrada, Nos ha negado, Ingrid. ya. A ver, aquí de entrada, les voy a recomendar algo.
Si es que yo cogiera los A negado, ¿no es cierto? No se va a simplificar posiblemente, pero vamos por ese camino, ¿ya? Vamos a ver qué pasa si cojo los A negado y pintemos todos los A negado. Posiblemente sí se elimine algo. Aunque, bueno, vamos a ver, ya. Inge, creo que sería mejor A negado por D. O sea, ese sería el factor común de todos los que tienen A negado y D sin negar. Para hacer como hizo arriba el cambio de variable que valga 1 al último. Sí, mejor así. Han negado D, entonces solamente los que tienen A negado D. Entonces, en este caso, los que tienen A negado D sería este término, A negado D, A negado D, A negado D, A negado D y A negado D. ¿Ya? Vamos a ver qué puedo sacar de este término de acá. Puedo sacar un Inge, en el A, B negado, C negado, D negado también. aquí ese, no, porque tiene que estar el A negado, ¿no? Y el D sin negar. Ah, sí, me equivoqué, perdón. Bien. Ya, vamos a hacerlo ahí, hasta ahí vamos a hacerlo, para ver qué sale, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente paso, ¿no es cierto? Y el primer término no está, Inge, A negado B por C negada también, ese no va. No, porque tiene que tener A negado D. A negado D tiene que tener, ¿ya? Entonces, Correcto. vamos, ¿sí? Ya, no se preocupe. Entonces, solamente los amarillos, ¿no? Entonces, A negado D. Ese es el factor común, ¿no? De los que están pintados. A negado D. Abro paréntesis, ¿no es cierto? Al sacar el A negado D, me queda B, más el segundo me queda C, más el tercero me queda C negado, ¿no es cierto? C negado, más el tercero, al sacar factor común de esto, ¿no es cierto? Me queda 1. Al sacar factor común de esto me queda 1, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente, me queda B negado, C negado, ¿no es cierto? Más B negado, B negado, C negado, y más B negado. ¿Ya? Más B negado. Bien. Si ustedes se fijaron, ya tengo aquí un más 1 que se cumple esa misma premisa de acá arriba, ¿no es cierto? Y acá voy a copiar. No voy a hacer nada con los términos que voy a copiar, simplemente los voy a copiar tal cual como están para que después los vaya analizando, ¿ya? Más estos dos términos de aquí. Listo. Este paréntesis de aquí, el que voy a pintar, ¿no es cierto? Todo este paréntesis de aquí tiene como suma la unidad, es decir, todo esto suma con 1. Por lo tanto, todo este paréntesis de aquí es igual a 1. Todo este paréntesis de aquí es igual a 1. Bueno, dejémoslo ahí. Es igual a 1. Entonces, no hace falta anotarlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función es igual. La función f es igual a negado d por 1.
¿no es cierto? Más lo que tengo acá. ¿Ya? Más lo que tengo acá. Entonces, obviamente, este 1 no se anota. No es lo mismo no ponerlo, ¿no es cierto? Entonces me queda esto. Bien, aquí sí, analicemos qué más podemos hacer, con qué podemos asociar. Si es que no podemos. En la parte de aquí arriba, si yo tengo A más B más C más D más E más F más G, ¿no es cierto? Más todas las variables, ¿no es cierto? Tengo un montón de variables, pero al final todo esto, ¿no es cierto? Incluso puedo tener ABC, ¿no es cierto? BC, ACE, ABD, ¿no es cierto? Puedo tener todas las variables posibles, ¿no es cierto? Pero al final todo suma más 1. Esto sigue siendo igual a 1, ¿ya? Sigue siendo igual a 1. Entonces, si en un paréntesis yo tengo 1, ¿no es cierto? Al final o en la mitad, pero todo suma, todos los términos suman con 1, entonces el resultado es 1. ¿Qué pasa si yo también tengo aquí otro más 1, ¿no es cierto? Como está aquí, como lo he puesto, tengo 2 más 1, ¿no es cierto? Esto sigue siendo 1. Recuerden que esto no es una operación aritmética donde decíamos 1 más 1, 0, pero llevo 1. Esto es una operación, esto es una función lógica, ¿ya? Esto es una función lógica, por lo tanto, no es lo mismo que una operación aritmética. Bien, a ver, analizando ya el resultado que tenemos aquí, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que ya no hay cómo simplificar más, ¿no? Hemos llegado hasta este punto. En este punto ya no hay cómo simplificar más. De hecho, si quieren, analícenlo. Yo lo acabo de analizar y no encuentro cómo podríamos simplificar más. Ya lo he Inge, analizado, no. Inge, una pregunta. Dígame. Pero el ejercicio que usted realizó es el número 2. El Y número 2 del justamente grupo no. 3. Ya. Ajá, el número 2 del grupo 3. Bien. Entonces, ya hemos llegado hasta ahí. Ahora, aquí les voy a pedir que, por favor, ese es el resultado final. Aquí vamos a hacer la interpretación con puertas lógicas, es decir, con circuitos digitales, ¿no? Inge, ¿y así el resultado de ese ejercicio en el taller? Sí. No todos llegaron a ese resultado. Bueno, yo los resolvía, pero no llegaron a esos resultados. Bien, ¿cuántas variables posibles tengo? Tengo 1, 2, ¿no es cierto? Tengo A, B, C y D, ¿no es cierto? 4 posibles variables. Entonces, a las 4 variables las voy a poner aquí. A las 4 variables las voy a poner aquí. ¿No es cierto? Voy a poner la variable A, B, C y D. ¿Ya? Mucho ojo. Mucho ojo porque esto va en la prueba, ¿no? Es decir, si irá... Ya, esto irá en la prueba. ¿Ya? Entonces tengo las 4 variables. Vamos a representar la primera variable. Tengo una A negado por D. ¿Cuál es la representación? ¿Qué compuerta lógica es la que multiplica, la que nos permite multiplicar? La La AND, muy bien. Entonces voy a dibujar una AND aquí.
Aquí tengo una AND, ¿no es cierto? Pero me dice que la A tiene que ser negada. ¿Cuál es la compuerta lógica que niega una variable? ¿Cuál es la compuerta lógica que niega una variable? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Sí. Ahora, Muy bien, la OR. Entonces, la compuerta lógica que niega una variable es la OR. ¿No es cierto? Yo tengo... ¿Ya? Entonces, ya simplemente tengo que jalar la variable. Ingresa aquí. Entonces me dice A por D. D no va negado, ¿no es cierto? Por lo tanto, va directamente. ¿Ya? Ahora, aquí lo voy a escribir con otro color. Yo tengo aquí, antes de esto, tengo la A. Tengo la A y aquí ya tengo la A negada. La A negada. Aquí tengo la D, ¿no es cierto? Y aquí a mi salida, aquí a la salida, perdón, aquí a mi salida tengo Ha A, negado. muy bien, A negado por D, ¿no? Tengo A negado. Tengo A negado por D. A negado por D, ¿ya? Facilito, ¿no es cierto? Obviamente aquí esta es una compuerta AND. Lo anoto para que vayan relacionando con las compuertas que ya les di, ¿no es cierto? Es una compuerta AND. Ahora, por ejemplo, aquí tengo la multiplicación de tres variables, ¿no es cierto? A negado por B y por C. Entonces voy a primero hacer esta multiplicación. A negado por B. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el B, que lo voy a jalar hacia acá con color negro. Voy a jalar hacia abajo, ¿no es cierto? Y lo voy a llevar hasta acá. Y el A negado lo tengo aquí. Ahora, aquí hay algo que les voy a pedir que por favor lo ocupen siempre que hagan estos diagramas, ¿no es cierto? Y es que cuando se conecten a una variable, pinten un nódulo en esa variable. Pinten el nódulo de esa variable. ¿Para qué? Para yo saber que ustedes se están conectando desde este punto, ¿no es cierto? Y desde ese punto están sacando otra variable, es decir, la variable que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Que va a ingresar acá es anegado, ¿no es cierto? Y la variable que viene de acá arriba, como aquí solamente tiene un cruce, es decir, no se conectan, no se chocan los cables, solamente cruzan por abajo o por arriba, entonces la variable de abajo es B, ¿ya? Y después yo hago mi compuerta lógica, ¿cierto? Entonces ya en mi compuerta lógica tengo otra AND, ¿no es cierto? Otra AND. Entonces, ¿qué tengo a la salida de esta AND? Tengo A negado por B, ¿no es cierto? Tengo A negado por B. A negado por B. Ahora, ¿se dan cuenta que a esto le falta multiplicar por un C negado? Entonces, miren, jalo el C negado desde arriba, lo voy a jalar. Desde arriba voy a jalar el C negado, ¿no es cierto? Desde esta manera. Jalo el C negado. Como no pinto nada, ¿no es cierto? Significa que no
me estoy interconectando con ninguna otra variable, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a, pero no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque me hace falta negar el C. Entonces, el C me hace falta negar, por lo tanto, lo niego. Entonces, la negación es esta compuerta not, ¿no es cierto? Esta compuerta not es la negación. Entonces, ahora sí vengo. Y lo que hago es otra vez multiplicar con otra AND. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí un C, ¿no es cierto? Aquí antes de la NOT tengo un C y aquí ya tengo un C negado. ¿Qué es lo que tengo después qué es lo que tengo después de la NOT? Perdón, después de la AND. Tengo una variable, ¿no es cierto? Perdón, tengo la multiplicación de A negado, B y por C negado, ¿no es cierto? Esta sigue siendo una AND. AND. ¿No es cierto? Vamos con el siguiente término, que es B negado, C, D. Entonces vamos a tomar B negado. No tengo un B negado, por lo tanto me conecto aquí, ¿no es cierto? Y lo primero que voy a hacer es a negar. Entonces vengo acá y voy a negar. Esa parte sí me gustaría que vayan copiando, vayan haciendo porque esa parte no está en el Word, está en el Zoom, ¿no es cierto? Y cuando yo quite el Zoom o cuando se termine el Zoom, esta parte se va a borrar, ¿no? Ya tengo el B negado, ¿no es cierto? Como les decía, donde me conecto, por favor, por ejemplo, aquí me conecté, por favor, aquí pinten un nodo, ¿no? Ahí pinten un nodo de manera que, pinten ahí el nodo de manera que sepan ustedes que esto es B negado, ¿no es cierto? B negado, ¿ya? Vamos con C, ¿no es cierto? C la tengo aquí, miren, aquí hay una C, ¿no es cierto? Entonces me conecto aquí. Y esto se multiplica, ¿no? Sigue siendo una AND. Aquí donde me conecté, sigo haciendo el nodo, ¿no es cierto? Y ya tengo la siguiente expresión, que sería, en este caso, B negado por C, ¿no es cierto? Esta es una AND. Y esto es B negado C, ¿no es cierto? B negado C. Y me falta la D. Me falta la D. Entonces, la D la puedo dibujar desde este punto. La D la puedo dibujar desde este punto. La saco para acá. ¿Cierto? Primero que todo, aquí hay un nodo, por lo tanto no se olviden de
puntuar el nodo para que se sepa de dónde se conectaron, ¿no? Para que se sepa cuál es esa variable. Entonces, ya. Entonces, ya aquí ya tengo el último, perdón, el penúltimo, ¿no? El penúltimo circuito que sería, aquí vendría a ser la D, ¿no es cierto? Vendría a ser la D. Entonces tendría B negado. ¿Qué más? C por D. ¿Ya? De AND. Y esta es una AND. Muy bien. Por lo tanto, solo me falta el último circuito, ¿no es cierto? Perdón, el último término, que es A, B negado, C negado, D negado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo. Ya. Bien, vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es A por B negado. Entonces, primero jalo A, ¿no es cierto? Jalo A. Primero que todo jalo A. Inge, hay una preguntita. Ujú. Ahí no se podría conectar directamente donde está ya A negado y B. Ah, muy bien. A por B negado, ¿no? Aquí, en este punto. Sí, eso ahí. Sí, está bien. Puedo conectarme aquí. No me había dado cuenta que aquí tengo un A por B negado, ¿no? Entonces, puedo, sino que se va a hacer, bueno, veamos, que no se confundan Inge, ustedes. disculpe, y en el caso de que se hiciera tal como usted iba a hacer, no habría ningún problema. No habría ningún problema, ¿no? Pero si es que yo quiero hacer esto, sí lo puedo hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tengo A por B negado y C por D negado. C negado por D negado. Entonces, C negado, ¿no es cierto? Tengo C aquí, miren. Aquí hay un C, por lo tanto, vamos a multiplicar por C, ¿no es cierto? Inge, pero ya tenemos una C negada también. ¿Dónde? Ah, sí, más arriba hay la C negada, ¿no? Ya. Entonces, saco la C negada de acá. Inge, disculpe, pero donde usted agarró el A y B está A negado por B y arriba está Ah, A por B negado. sí, no, no es igual. Ah, sí, sí. No Pero es, si hubiera el caso, ¿sí habría cómo? sí se puede. Si fuera igual, sí se puede. Ya. Muchas gracias. Entonces vamos con A por B negado, ¿no es cierto? Entonces vengo de jalo el A hasta aquí por B negado, ¿no es cierto? Aquí tengo un B negado. Aquí tengo un B negado, por lo tanto me cuelgo de aquí. Hacia acá, ¿ya? Entonces pinto los nodos donde me he colgado, que es aquí y es aquí. Y procedo a realizar la multiplicación, que es con una AND. La multiplicación viene a ser con una AND. ¿Ya? Entonces,
ya tengo el primer término, ¿no es cierto? Aquí tengo B negado. B negado. Y aquí tengo A. Por lo tanto, perdón, no es negado, solo es A. Por lo tanto, acá es A por B negado. ¿Cierto? A por B negado. ¿Ya? Inge, una preguntita. No importa el orden en que vayamos conectando, por ejemplo, en la última tenemos A, B negado, C negado, D negado, y puede haber que haya por ahí una A y C negada. ¿Puedo conectarme así directamente? Usted me dice el orden de los factores. Sí, no importa. No altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Ya, En este caso, por ejemplo, aquí no está arriba A, está acá abajo A y B está arriba, pero sin embargo sigue siendo A, B negado, ¿no? Y solo me faltaría esta multiplicación de acá, que es C negado, ¿no es cierto? C negado por D negado. Entonces, esa multiplicación está aquí. C negado C negado, D no está negado, ¿no? C negado por D. D tengo aquí, lo voy a negar. Voy a negar D. Y procedo a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces me queda aquí, perdón, antes de pasar, voy a rayar los nodos. Vayan haciendo en su cuaderno, por favor. Entonces aquí me queda C negado y D negado, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda C negado, D negado, ¿no es cierto? Y ahora, estos dos términos se están multiplicando, por lo tanto, me falta multiplicar los dos términos y ya prácticamente estaría casi terminadas las multiplicaciones, ¿no? Casi terminadas las multiplicaciones. Entonces, entonces aquí que me queda al final de esto, me queda lo siguiente. Miren. A, B negado, C negado, D negado. ¿Ya? Entonces, miren, ya tengo cada uno de los términos. Tengo A negado D, A negado, B, C negado. Tengo B negado, C y D. Y tengo el último término, ¿no? Que es A, B negado, C negado, D negado. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta sumar todo, ¿no? Entonces voy a ir sumando. Voy a sumar estos dos términos primero. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, los voy a sumar los dos primeros términos y me queda, perdón, me queda lo siguiente.
aquí me estaría quedando A negado de, ¿no es cierto? Que suma más A negado B por C negado, ¿ya? Y me falta sumar, voy a sumar estos dos términos, que es B negado C más A por B negado, C negado, D negado. Entonces, lo voy a sumar en la parte de acá. Ahí sería una OR, Inge. Otra OR, sí, muy bien. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda la suma de los dos términos, ¿no es cierto? Entonces solamente me hace falta sumar los últimos términos, ¿no es cierto? Y ya terminé. Terminé de hacerlo, ¿no es cierto? Al final estoy representando mi función f. Solamente voy a terminar de copiar los términos que sumo aquí, que es b negado, c por d, más a por b negado, por c negado y por d negado. ¿Ya? Y aquí tengo el término de acá arriba, por lo tanto, aquí tengo f, es decir, la suma de los cuatro términos. Esa viene a ser, estas compuertas son AND, ¿no es cierto? AND, y estas vienen a ser OR. OR. Y OR. ¿Ya? Entonces, miren, he terminado un circuito completo ¿de qué? Un circuito completo de lo que se refiere a una función lógica representada en un circuito digital, en una compuerta AND y OR. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Inge, o sea, cada ejercicio vamos a tener que representar así con ese resultado. Sí, cada ejercicio. En el examen irá ejercicios así, ¿no? ¿Ya? ¿Y ahí cómo sería para utilizar una XNOR, SOR? Ahí estoy medio confundido. En este caso, el ejercicio, a ver, veamos si es que da para una XOR o una XNOR. Pero si es que el ejercicio no da para una XOR, no se ocupa, ¿no? En este caso, no hay cómo usar una XOR ni una XNOR. No se puede. No podemos. Por lo tanto, no se puede. En ese ejercicio no se va a poder hacer. Por lo tanto, queda ahí, ¿no? Ese es el resultado final. Bien, lo que sí les voy a pedir es que el circuito sí lo copien, ese no se va a borrar dentro de poco. Entonces copien por favor el circuito. Eso va a quedar grabado. Sí les voy a pedir que
pongan mucha atención. El ejercicio dice así. Es una familia de 4, ¿no? Mamá, papá y 2 hijos, ¿ya? Una familia de 4. Ejercicio. Es una familia de 4. Ya, es una familia de 4, ¿no es cierto? Y se pide realizar un circuito digital para solucionar un problema de una toma de decisión. Entonces, dice así, Juan y María son padres de José y Susana. Juan y María son padres de José y Susana. Cuando salen a comer, van a un restaurante donde solo sirven pollo. Cuando salen a comer, van a un restaurante donde solo sirven pollo u otro restaurante donde solo sirven hamburguesas. Antes de salir, votan para decidir dónde ir y primero, número 1, siempre gana la mayoría. Siempre gana la mayoría. Siempre gana mayoría, ¿no? Siempre gana mayoría. Siempre gana mayoría. Segundo, si cuando los padres están de acuerdo, cuando los padres están de acuerdo, ¿no es cierto? Ganan los papás. Entonces, papás de acuerdo ganan, ¿no? Papás de acuerdo ganan. ¿Ya? Ganan cuando los papás están de acuerdo. Y si hay un empate, tercero, si hay empate, ¿no es cierto? Entonces se van a comer pollo. ¿Ya? Si hay un empate, se van a comer pollo. Entonces, se requiere diseñar un circuito digital, ¿no es cierto?, que nos ayude a solucionar este problema. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Primero, vamos a definir pollo va a representarse con el número 1, con 1 lógico, y hamburguesas se va a representar con el número 0, ¿ya? Tercero, hay 4 variables de entrada. Es papá, mamá, José y Susana, ¿ya? 4 variables de entrada. Entonces vamos a escribir las posibles combinaciones para las 4 variables de entrada. Bien, aquí está F, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tengo es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, y el último es 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Una forma de comprobar bastante rápido es que, por ejemplo, aquí tengo 16 posibles combinaciones, porque son 4 variables de entrada. Entonces, 8 ceros primeros y seguidos de 8 unos seguidos, ¿no es cierto? Y después la mitad, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Después la mitad, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y después la mitad de eso, que es 1, 0, 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ya tenemos llena nuestra tabla de verdad, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Entonces, primero que todo, vamos a leer los enunciados. Dice que siempre que gana la mayoría, por ejemplo, aquí la mayoría está votando por hamburguesas. Cuando votan todos por hamburguesas, entonces ganan en ir a comer hamburguesas. ¿Ya? Recuerden que 0 significa hamburguesas. Aquí el papá, la mamá, el hijo y la hija están votando por hamburguesas. Por lo tanto, aquí gana hamburguesas. Aquí gana las hamburguesas. Cuando hay mayoría, ¿no es cierto? Cuando hay mayoría, gana las hamburguesas. Entonces, gana hamburguesas aquí. Aquí gana hamburguesas. También hay mayoría, ¿no es cierto? Dice dice que cuando los papás están de acuerdo, los papás siempre ganan. Entonces, cuando los papás deciden hamburguesas, ¿no es cierto? Deciden hamburguesas, si los papás están de acuerdo, siempre ganan. Entonces, hamburguesa, hamburguesa, ¿no es cierto? En este caso. Ahora, aquí ganan hamburguesas, hay mayoría. Acá hay un empate, ¿no es cierto? Dice que si hay empate, se van a comer pollo. Si hay empate, se van a comer pollo. Acá hay otro empate. Si hay empate, se van a comer pollo. Acá todos están votando por pollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a comer pollo. Inge, en la cuarta fila también debería haber un empate, ¿o no? Acá dice que si los papás están de acuerdo, siempre ganan los papás. Entonces, también acá, por ejemplo, de una vez llenemos. Por ejemplo, aquí los papás están de acuerdo. Entonces, si los papás están de acuerdo, se hace lo que los papás dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, los papás que quieren comer pollo, se van a comer pollo. Acá pollo. También aquí pollo, ¿no es cierto? Y aquí pollo. Acá, mayoría. Mayoría quiere comer hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces se van a comer hamburguesas. Aquí hay un empate. Si hay empate, se van a comer pollo. Aquí hay un empate también. Entonces también se van a comer pollo. Y aquí hay otra mayoría, ¿no es cierto? Todos quieren, la mayoría quiere pollo, por lo tanto se van a comer pollo. ¿Ya? Bien, de esa tabla de verdad, por favor saquemos, de esta tabla de verdad, saquemos la función lógica. Entonces, solamente tomamos en cuenta los unos. Señor Guzmán, por favor, silencie el micrófono, es una falta de respeto, ¿no? Perdón, ingeniero. Bien. Bien, todos los unos, ¿no es cierto? Son los que vamos a anotar, o sea, son los min términos que vamos a anotar, solo los unos. Entonces vamos a anotar aquí, F es igual, el primero, PMJS, ¿no es cierto? Vamos a poner PMJS, ¿no es cierto? Pero en este punto es negado, P negado, ¿no es cierto? P va negado. M
va sin negar, tiene un 1. J va negado y S sin negar. Entonces, J va negado y S sin negar. Más, ¿no es cierto? Vamos con el otro. PMJS igual. PMJS. PMJS. P va negado y S va negado, ¿no? En el segundo, P va negado y S va negado. Inge, todos los que van cero van negados, ¿verdad? Sí. Bien, acá P va negado más P negado. MJS. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El siguiente 1 es aquí. P, M negado, J negado y S sin negar, ¿no? P, M negado, J negado y S sin negar, ¿no? Acá, P, M negado, J, S negado. P, M negado, J y S negado. Vamos con el siguiente. Aquí, estoy aquí, ¿no? P, M negado, JS. P, M negado, JS. P, M negado, JS. Estoy aquí, ¿no? Ya. Inge, le toca PM, J negado, S negado. No, no, no. No. A ver. Estoy aquí, ¿no? Que es 1, 0, 1, 1. 1, 0, ¿dónde está? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Me toca ese aquí, ¿no? PM, J negado, S negado. PM, 1100. J negado, S negado. El siguiente es PM, J negado, S. Más PM, J negado, S. Y me faltan los dos últimos, que sería P, M, J, S negado. Más P, M, J, S negado. Y el último, que sería más P, M, J, S. ¿Ya? PMJS. Listo. Bien, ahí ya tengo mi función lógica, ¿no es cierto? Prácticamente tengo, ¿cuántos unos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Vamos a simplificar. Nos queda tiempo. F es igual. Vamos a ir agrupando. Entonces, para ir agrupando, vamos a ver cuáles términos se repiten. Por ejemplo, entre estos dos, vamos a agrupar estos dos, ¿ya? Vamos a sacar P negado MJ, ¿ya? Pero ahí puedes simplificar el PMJS y el antepenúltimo, el penúltimo está PMJS. Ya, Son también. iguales. En Para estos ir, vamos a agrupar estos dos. Muy bien. ¿Qué otros términos podemos agrupar? ¿Qué otros términos podemos ir agrupando? Podemos agrupar estos dos de aquí, ¿no? Estos dos de aquí los podemos agrupar. Podemos agrupar... ingeniero, el último, el
a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto y el penúltimo. Eso está, Ya, el penúltimo lo agrupé. está igual es eso, el quinto y el penúltimo. El Y quinto, veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Es 1, 0, 1, 0. Entonces, 1, 0, aquí va negado. Pongámosle negado. 1, 0, 1, 0. Ya. Listo. Bien, entonces, estos dos también podemos agrupar, ¿no? Estos dos de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ir agrupando estos. Los otros no le veo cómo agrupar. Entonces, vamos a agrupar primero los rojos. Vamos a sacar factor común P negado MJ, ¿no es cierto? P negado MJ. S negado más S. ¿Ya? Ya agrupé los dos primeros, ¿no es cierto? Si quieren, los voy tachando. Ya están agrupados, ¿no es cierto? Vamos con los otros dos anaranjados, que es más. El factor común es P, M negado J, ¿no? P, M negado J. Y me queda S negado más S. Entonces ya también tacho estos, ya están anotados. Vamos con el siguiente que es PMJ negado, ¿no es cierto? El factor común, más PM J negado, PMJ negado, S más, bueno, S negado más S, ¿no? Entonces también ya están anotados estos. Y más el último, que es PMJ, el factor común, PMJ, PMJ, ¿no es cierto? S negado más S, ¿no es cierto? También ya los anoté. Más los primeros, los que no están tachados, ¿no? Que sería P negado, M, J negado, S. ¿No es cierto? Ya está este. Y el segundo de acá sería más P, M negado, J negado, S. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí está fácil, ¿no? Entonces, algo que ya sabemos es que esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1. Esto es igual a 1, es igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda F es igual a P negado M, J, ¿no es cierto? Más P, M negado, M negado, J, ¿no es cierto? Más P, M, J negado, ¿no es cierto? Más P, M, J, más PMJ más P negado, M, J, S, más P,
M negado, J, S. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Entendido, ¿verdad? Bien, vamos a seguir agrupando. Por ejemplo, vamos a agrupar este término con este término de aquí, ¿no es cierto? Y vamos a agrupar, hay como agrupar, ¿alguien más ve algún término para agrupar? PMJ negado. Ya, muy bien. Ese término de acá, ¿no es cierto? Ese término de acá, PM negado J, ¿no es cierto? Con Con P negado M, J negado S. y, muy bien. Y este término de aquí, ¿no? Estos dos de aquí también. Listo. Entonces vamos con los rojos primero. F es igual. F es igual. En los rojos el factor común es P, perdón, es MJ, ¿no? MJ, paréntesis, me queda P negado más P. Y ya puedo ir tachando, este con este se fueron, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente, vamos con los anaranjados. El factor común en los anaranjados es el factor común en los anaranjados es ¿me ayudan cuál es el factor común? PM negado. Ya, espérenme un ratito. Ah, no, factor común es entre los anaranjados. El factor común de los anaranjados, sí. Ya, algo pasó. Espérenme un ratito. Ya, el factor común de los anaranjados. El factor común de los anaranjados es ¿cuál es? P, M negado, ¿no? Más P, M negado, vendría a ser J más J negado, S. Entonces ya están los anaranjados, voy tachando. Y me faltan los morados. El factor común de los morados es más M, J negado. Esto es igual, perdón, paréntesis, ¿no es cierto? Me quedaría P más P negado S. P negado S. ¿No? Entonces tacho de igual manera. ¿Ya? Bien, ya está todo, ¿no? Entonces, de igual manera, ya sé que esto es igual a 1. Esto me queda 1, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿a qué es igual? Estos dos, este paréntesis de aquí, ¿a qué es igual? Y este paréntesis de acá, ¿a qué es igual? Según el teorema de la absorción. Hay que ir J más S nomás. Ya, J más S. Por lo tanto, directamente los voy a multiplicar, ¿no? Entonces me queda más P, M negado, J, ¿no es cierto? Más P, M negado,
PM negado S, ¿no? Rompí. ¿Y acá a qué me queda igual acá? A P más S, ¿no? P más S. Ya, entonces me va a quedar P, M, J negado, más M, J negado, S. ¿Ya? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya vamos terminando, ¿no? Entonces. Pero hay cómo seguir agrupando. Sí, sí, sí. Entonces vamos a seguir agrupando. En este caso vamos a agrupar, por ejemplo, este término con este término. Lo vamos a agrupar. Vamos a agrupar, ¿qué más puedo agrupar? Vamos a agrupar ese término ese término con este término, lo vamos a agrupar y vamos a ver qué pasa. Este va a quedar solo. Entonces me queda F es igual a M, ¿no es cierto? Factor común SM, factor común M, J más J negado S. ¿Ya? Entre los dos rojos, ¿no? Y más P, factor común, ¿no es cierto? Paréntesis. Paréntesis. Me va a quedar. Paréntesis me va a quedar M negado. J más M J negado. ¿Ya? P M negado S. Listo. Bien, vamos a ver, ya estamos terminando. Unos segundos más y ya terminamos. Ya sabemos a qué es igual este paréntesis. ¿Alguien me ayuda a qué es igual este paréntesis según la ley de la absorción? A J más S, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda M J más M S. MS, ¿no es cierto? Más P, ahora sí, Nixon, ¿dónde está Nixon? Dígame, Inge. ¿A qué es igual este paréntesis de aquí adentro? Según las compuertas. ¿A qué es igual? Ajá. A una sola cosa, Inge. J negado. ¿Qué es igual? Es lo mismo. No, si hay M XOR J. Ah, ahí se aplica la XOR, Inge. Ya, XOR, no, este es XOR. Ah, ya. Sí, es una XOR. P M negado S. ¿Ya? ¿Y por qué se aplica ahí la XOR? Porque se puede, ¿no? Revise el XOR y le va a descubrir que la XOR es igual a esto, ¿no? Sí, la función del XOR dice que A negado por B negado más A por B negado. Muy bien. Entonces me queda MJ, lo último que puedo hacer, más M. Ya. Bueno, MJ más MS más P que multiplica a M, perdón, aquí. Aquí voy a sacar factor común entre los dos términos, ¿no es cierto? Entonces me queda M XOR
J, ¿no es cierto? Más M negado S. ¿Ya? Bien, y este sería mi resolución, ¿no? Este sería el término más simplificado que podría llegar. Después de esto no le veo dónde más podríamos aplicar. No hay otro camino, me parece. Bien, vamos a quedar ahí. El día de mañana continúa. Mañana tenemos clases. Sí, Tink. Ingeniero. Continuamos resolviendo este ejercicio.